Introducción. En este video voy a dar mi opinión personal sobre el movimiento internacional de recursos económicos y financieros. El propósito es reflexionar sobre cómo estos flujos de capital impactan a los países, especialmente cuando hablamos de comercio y productividad. Este tema es clave porque define si una economía crece o se vuelve vulnerable ante crisis externas. ¿El comercio solo beneficia si eres productivo? La afirmación dice que el comercio solo es beneficioso si tu país es suficientemente productivo para resistir la competencia internacional. En mi opinión, esto es cierto a medias. Por un lado, sí importa la productividad. Corea del Sur protegió su industria 30 años antes de abrirse y hoy compite con todos. Si México hubiera quitado aranceles a autos en 1980, la industria nacional no habría sobrevivido contra Japón. Pero por otro lado, la teoría de ventaja comparativa de Ricardo muestra que no necesitas ser el mejor. Chile se abrió sin manufactura fuerte y se especializó en cobre y salmón. Hoy tiene el PIB per cápita más alto de LATAM. El comercio mismo te obliga a volverte productivo. Entonces creo que un país no debe ser altamente productivo antes de comerciar, pero sí debe tener una estrategia, proteger sectores clave temporalmente y usar el comercio para ganar tecnología y escala. Abrirse sin plan es regalar el mercado. Competencia con salarios bajos. En mi opinión, depende de cómo definamos justicia. Si hablamos de equidad, sí es problemático. Cuando empresas se van a países solo porque pagan $1 la hora, se genera una carrera hacia abajo. Un ejemplo claro fue la industria textil. Fábricas Estados Unidos cerraron y se movieron a Bangladesh, donde los salarios son 10 veces menores. Eso destruyó empleos en un país y mantuvo pobreza en el otro. Pero si hablamos de eficiencia económica, los salarios bajos reflejan menor productividad y menor costo de vida. Para Bangladesh, esos empleos maquiladores, aunque mal pagados para nosotros, son mejores que el campo de subsistencia. El salario promedio ahí subió 60% entre 2010 y 2020 gracias a esa industria. Entonces, creo que sí es perjudicial cuando no hay piso mínimo de derechos laborales. La competencia no debe basarse en explotación, sino en productividad real. Por eso existen convenios de la OIT y cláusulas laborales en el TMEC. Comercio explota y empobrece. La tercera afirmación plantea que el comercio explota a un país y lo empobrece si sus trabajadores ganan mucho menos que en otros países. Yo no estoy de acuerdo con que siempre explote, pero sí creo que puede pasar. La movilidad de capital hace que una empresa pueda poner su fábrica donde el trabajo sea barato. Esto presiona los salarios a la baja globalmente. El caso de las maquiladoras en la frontera norte de México lo muestra. Llevamos 30 años con salarios manufactureros estancados porque siempre hay amenaza de que la empresa se vaya a Vietnam o Centroamérica. Sin embargo, decir que empobrece es exagerado. China entró a la OMC en 2001 con salarios 20 veces menores que Estados Unidos. Hoy sacó a 800 millones de personas de la pobreza gracias a ese comercio. El problema no es el comercio en sí, sino las reglas. Si el país solo exporta trabajo barato sin invertir en educación y tecnología, se queda atrapado. Si usa el comercio para escalar, como Corea o China, se desarrolla. Por eso mi reflexión es, el comercio internacional no es explotador por naturaleza, pero sí puede serlo si los gobiernos no exigen transferencia de tecnología, mejores salarios ligados a productividad, y reinversión de utilidades.